Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Germinar Podcast. Estoy muy contento de poder estar haciendo el episodio número 2. Tardé un poco, tendría que haberlo hecho la semana pasada, este episodio número 2, pero es un tema un poco delicado y no quería tocar a la ligera este tema. No quería hablar de temas que no tengan que ver con Dios o no tengan que ver con el Evangelio. Entonces era un tema que medianamente lo tenía que preparar o meditar bien qué era lo que iba a pensar, lo que iba a decir en este podcast. Entonces, nada, agradecido con el Señor también porque estamos lanzando también todos los sábados a las 8:30 aproximadamente en vivo los episodios por la radio de la iglesia. Así que los que me están viendo por YouTube y los que están viendo las transmisiones y ya saben o les gusta el programa eh, y me quieren acompañar más o menos por la hora, en el horario en que me esté viendo, acompáñenme con un té, un mate, un café. Yo ahora por el frío voy a estar tomando un mate. Y nada, empecemos a hablar de este tema. El título de hoy es Evangelismo, política y sus ídolos. Y antes de comenzar, me gustaría leerles un versículo que está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, que dice: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eh, ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la política? Tiene mucho que ver y lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Pero es una de las cosas que me viene molestando hace bastante tiempo ya. De hecho, hace años, que es un tema muy controversial. Y Lali me decía: che, ¿por qué no todos los podcasts empiezan explicando cómo es el por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué las personas, los que crearon ese podcast, eligieron el nombre de su podcast? Y era una buena idea, era un buen plan, pero este es un tema que me viene molestando hace bastante tiempo ya y necesito compartirlo con ustedes. Es un versículo corto, es un versículo relativamente fácil de entender, pero quiero que lo desarrollemos y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la palabra hijitos. Aquí Juan nos hace referencia a una palabra en diminutivo. Y hay una de las cosas que también más repudio, y lo vamos a hablar en otro episodio, de la iglesia o de términos que se usan en la iglesia de manera despectiva para otras personas, que es la palabra, no, es que es la típica frase de una vez una chica en la iglesia, no sé de qué tema se estaba hablando, o no sé, creo que era acerca de algún grupo o algo, y decía: no, yo no puedo estar con estas personas porque yo estoy a otro nivel espiritual. Y me molestó un montón lo que dijo esa persona, esa chica, porque decir eso y de la manera en que lo dijo habla más de esa chica que de las personas de las que estaba hablando. Y si bien acá Juan usa hijitos en diminutivo, y yo sé que el apóstol Pablo también habla acerca de la madurez espiritual y demás, pero decir yo estoy a otro nivel espiritual, es como decir yo estoy acá, vos estás acá, no podemos convivir juntos, no podemos hacer lo mismo, yo no puedo escuchar una palabra de parte de Dios tuya porque yo estoy a otro nivel espiritual, y lo que vos me digas no me va a edificar a mí, y en fin, esa clase
de frases y ese pensamiento habla más de la persona que dijo eso que de las personas a las que se refiere. Pero una de las características de Primera de Juan es que se menciona más de 50 veces la palabra amor. Y estoy seguro que Juan no lo dice de manera despectiva, no dice a las personas a las que se referían, a nosotros, no nos está diciendo, Dios me usó de gran manera, vi todas las maravillas del Señor, experimenté grandes cosas en Dios y ustedes no, por eso les digo hijitos. Y en realidad no, lo está haciendo de una manera desde el amor. Así como un padre le dice a su hijo, hijito mío, así como el Señor nos dice, hijitos. ¿Y por qué inicié con esta frase que dijo esta chica y por qué me molesta mucho? Porque muchas veces creemos que mientras más estamos en la iglesia, más conocemos a Dios. Y muchas veces creemos que ya pasamos a otra etapa de nuestro camino con el Señor. Pero acá Juan nos hace ver que no es tan malo ser un niño. Y de hecho en la Biblia, en la escuelita bíblica, el típico versículo que utilizan es dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino. Y hay unas características que tiene un niño y que si las comparamos, si hacemos la comparativa de nosotros cuando somos, o sea, de un niño en su vida y nosotros cuando empezamos en el camino del Señor y reconocemos al Señor Jesús como único Señor y Salvador, no hay muchas diferencias si la vemos de una manera objetiva y analítica. De hecho, una de las características que tiene un niño y que de hecho es como una comparativa que también la usa el apóstol Pablo cuando dice, yo no les puedo hablar de cosas que todavía ustedes aún no están preparados para entender, porque no la van a entender porque son niños espiritualmente y están mamando leche todavía. O sea, no pueden asimilar, comprender muchas cosas todavía, por eso tienen que empezar desde lo básico. Y seguramente esta chica pensó que ella estaba acá arriba y las otras personas de las que estaba hablando estaban acá abajo, pero el apóstol Pablo tampoco hacía tanta referencia a una diferencia de nivel, sino que cuando nosotros recién conocemos al Señor y cuando entregamos al Señor somos nuevas criaturas y somos igual a un niño recién nacido, que tenemos que empezar a aprender de lo básico. Por eso es una de las cosas que más me chocan, por ejemplo, cuando salen a evangelizar, que dicen... me acordé de un chiste que después, si lo buscan, dice, el loco murió, de alguien nuevo recién predicando, un chileno, y que empieza a decir malas palabras cuando está evangelizando. Pero a lo que voy, que cuando nosotros salimos a evangelizar y las personas salen a evangelizar muchas veces, no tienen en cuenta que hay palabras que nosotros como cristianos utilizamos y que las personas que no conocen a Dios no utilizan. Y muchas veces dicen, ahí van los locos. Y nosotros le decimos que nos tratan como locos porque hacemos cosas que ellos no hacen, pero en realidad muchas veces, no sé si se pusieron a pensar esto, que dicen, allá van los locos porque muchas veces cuando evangelizamos decimos, porque ustedes están en el mundo y hacen las cosas del mundo. Y una persona, si nos ponemos en los zapatos de una persona que no tiene idea de lo que estamos hablando, no tiene idea, nunca leyó la Biblia, no tiene conocimiento, no tiene el lenguaje típico cristiano que tenemos nosotros, no se pusieron a pensar
que una persona que no conoce esos términos dice en su casa cuando los escucha predicar: ¿y estos qué son, extraterrestres? ¿De dónde vienen? ¿De qué mundo me hablan? Usamos terminologías que no conoce esa persona. No podemos empezar con es porque ustedes son del mundo y porque ustedes son pecadores. Eso también va para otro episodio de cómo evangelizar. Pero una de las cosas es esa: no puedo enseñarle, por ejemplo, a un niño de 5 años que recién está aprendiendo a terminar de decir algunas palabras, hay veces que ni siquiera sabe pronunciar la R. No le puedo estar enseñando a matemáticas, por ejemplo, del nivel de un niño de 5º grado. No puedo. O no puedo estar hablándole con terminología muy difícil o con un lenguaje técnico. Por ejemplo, es como que yo les empiece a hablar de la carrera de la que yo estudié y los tenga que capacitar a ustedes y tenga que explicarles de lo que yo hago. Y ustedes no me van a entender si yo uso un lenguaje típico de mi profesión, si yo no me adapto a ustedes a ese nivel, porque ustedes están en otro nivel de conocimiento y así somos nosotros cuando recién empezamos en el camino del Señor. Y lo mismo pasa, el ejemplo de cuando salimos a evangelizar es muy típico. Salimos a evangelizar con cuestiones que ni siquiera hay personas que ni siquiera saben qué es el infierno, no saben qué es el pecado. Hay mucha gente que directamente vamos a evangelizar y ya los estamos condenando al infierno y no saben ni siquiera lo que es el pecado. Y no saben muchas veces qué cosas son pecados. Y nosotros ya los empezamos a bombardear con mucha información que no tiene ni siquiera sentido. Y tenemos que empezar con cosas más básicas. Y así somos nosotros cuando empezamos en el camino del Señor. Empezamos en la escuelita bíblica, cuando empezamos desde niños con cosas simples, con cosas sencillas. O cuando viene alguien nuevo en la iglesia, no podemos esperar y hablar con terminologías o decirle hermano a alguien. Cuando es muy nuevo, entonces tenemos que sentarnos al lado de él y andar explicándole qué está haciendo el hermano, por qué le pone la mano en la cabeza al otro hermano. Tenemos que estar explicando varias cosas, enseñarle dónde tiene que leer en la Biblia, cuando dice versículo y versículo. Me acuerdo de tantos chistes, o sea, tantos videos graciosos que pasan cuando son niños y es la inocencia del niño. También hay otro video que, si puedo, lo voy a poner después en edición del podcast. Que hay un niño que está en la pandemia en religión, en el profesor de religión, y le dice: profe, ¿de qué testículo a qué testículo me dijo que lea? Y el profesor se empezó a morir de risa de la inocencia del niño porque confundió testículos con versículos. Y es gracioso porque es la inocencia del niño. Y yo no puedo andar explicando. Y nosotros, cuando empezamos en el camino del Señor, empezamos aprendiendo cosas simples, cosas sencillas. Pero es la inocencia del niño, como del caso anterior, la que nos hace agradables al Señor. Otro ejemplo que tiene que ver con este tema, que es, por ejemplo, a mi sobrino Ciro. Una vez estábamos con Lali, estábamos yendo a comprar a la farmacia, estábamos con Ciro y Ari, y ellos estaban detrás de la camioneta y decíamos: che, vamos a ir a la farmacia para que yo me compre. La Lali decía: para que yo compre unas cremas y unas cosas que tengo que comprar de higiene personal y demás. Y Ciro apenas escuchó farmacia, no sé por qué relacionó farmacia con huevo Kinder. Y apenas escuchó farmacia, dijo: huevo Kinder, vamos a comprar huevo. Y nosotros no teníamos ni plata, ni nos correspondía comprar y consentirlos con esas cosas cada vez que él quiera. Porque cada vez que salimos a un lugar, él quiere un huevo Kinder, o quiere un dinosaurio, o quiere una revista, quiere algo. Y si bien de vez en cuando lo podemos consentir, pero hay veces que si nosotros lo consentimos siempre,
O nos quedamos sin plata, o después le va a hacer la vida imposible a su mamá porque, por culpa de nosotros, porque lo consentimos demasiado. Entonces, no había mucha plata en ese momento y no era el momento de consentirlo. Entonces le dije al Ciro, Ciro, no, ahí en la farmacia no venden huevo Kinder, no vamos a ir a comprar huevo Kinder. Eh, y se puso a llorar, o sea, se estaba por poner a llorar. Y dijo, oh, huevo no. Tiene 5 años, Ciro, para ponerlos en contexto. Huevo Kinder no, dijo. Y para que no se ponga a llorar, yo le dije, Ciro, es que somos pobres y no hay plata ahora, somos pobres, no podemos comprar huevo Kinder. Y él no entendía qué era la palabra pobre, entonces seguía llorando. Entonces yo me di cuenta de eso en un momento de lucidez y le dije, Ciro, ¿sabes lo que significa pobre? No, me dice. Y le dije, pobre es que no tenemos ni siquiera para comer. Y en su inocencia Ciro entendió que no teníamos plata y que no podíamos comprar un huevo Kinder. Y dejó de llorar y en vez de llorar se rió de nosotros en nuestra cara porque no teníamos plata. Pero pudo entender un niño de 5 años el concepto de pobreza de una manera simple, explicada de manera simple. Nosotros así, cuando hace referencia a hijitos, así empezamos en el camino del Señor. Pero una de las características que tiene un niño es que es la inocencia. Ciro es uno de los niños más inocentes que conozco y a su vez más tierno y a su vez más amable. Entonces, por eso no es tan malo que nos digan niños en la Biblia. Y por eso hay características de un niño que están buenas tenerlas. ¿Por qué? Porque el Ciro confió ciegamente en mí que la palabra pobre significaba eso. Y a su vez también cuando ustedes que son padres, muchos de ustedes son padres que me están escuchando del otro lado, que me están viendo, le dicen a alguien, a sus hijos, y es algo que no estoy de acuerdo y que si llego a tener hijos, si Dios me permite tener hijos, no les voy a enseñar esas cosas. Pero no me meto en la educación de cada uno, que cuando le dicen, les enseñan y les dicen, Papá Noel existe, la de los dientes existe, el ratón Pérez existe, y después a los chicos se le burlan y le sacan fotos con un cartel diciendo, Papá Noel no existe, pero como no sé leer no importa. ¿Para qué voy con esto? Es que ellos tienen una fe ciega en nosotros, una confianza ciega en nosotros. Y todo lo que le digamos, ellos van a creer. Y esa inocencia, esa fe ciega también es buena. Esa confianza plena en sus padres también las tenemos que tener como cristianos. Y cuando conocemos al Señor por primera vez, la tenemos y empezamos a experimentar cosas grandiosas. Pero cuando empezamos a avanzar y a crecer en el camino del Señor, la vamos perdiendo. Pero es lindo tener esa fe ciega en nuestro Padre Celestial. Ahora, hay otro contexto, hay otra forma de ver también, que es que cuando un niño va creciendo, o por ejemplo cuando se entera, y está lleno también de videos en internet de esto, cuando un niño se entera que Papá Noel no existe y se pone a llorar, si bien es gracioso al principio, después algo se rompe en ese niño. ¿Por qué? Porque le alimentamos esa fantasía, esa ilusión por tantos años y después que se entere de que Papá Noel no existe, que es el cuento de la Coca-Cola, como después le dicen muchos abuelos o muchos padres, algo se rompe en ese niño. Y nosotros como gente de mayor nivel espiritual, también tenemos que tener cuidado de lo que decimos. ¿Qué le enseñamos a las personas que recién están llegando a la iglesia? ¿Qué aprendemos nosotros también? Nosotros obviamente no somos niños, o sea, no es que nos convertimos en niños cuando aceptamos al Señor, pero
debemos tener fuentes confiables a las que aferrarnos. Y nosotros como gente, por ejemplo, yo que soy líder, tengo que informarme bien para no enseñarle cualquier cosa a mi discípulo. Tengo que entender bien la palabra para no engañar a mi discípulo y después que él se decepcione de mí porque le enseñé mal. Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, hay un ejemplo de un chico que venía a la iglesia y que decía, se le acercó, que pensaba que el café, porque alguien de la iglesia le dijo que el café era pecado. Y él lo creyó. Y por mucho tiempo él era consumidor de café y por mucho tiempo dejó de tomar café. Porque él confió ciegamente en alguien mayor, en su pastor, en su líder. Confió ciegamente en él. Por eso tenemos que tener cuidado a quienes estamos engañando, porque no son los hijos de cualquiera, son los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Entonces, no está mal ser niño en el camino del Señor. Porque esas cosas, la inocencia, la fe ciega, las ganas de experimentar y jugar con el Señor, también, o sea, hablando en el buen sentido, no me van a sacar de contexto después. Esa inocencia, ese gozo, ese disfrute, esas ganas de aprender, de adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos de un niño, también la tenemos que tener nosotros con el Señor. Entonces, Juan nos hace referencia, nos dice, hijitos, de una manera desde el lado del amor. Más de 50 veces se encuentra la palabra amor en este libro. Entonces, debemos ser y adquirir este consejo que nos hace Juan en que desde el lado del amor. Vamos a la segunda parte de este versículo que dice guardaos de los ídolos. Y vamos a la culminación de esta parte. Es un consejo fácil, es un consejo simple. Consejo, díganle como le quieran decir. Es una advertencia que nos hace Juan. La típica advertencia que tenemos en la Biblia o uno de los ejemplos es cuando el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud y Moisés se va a hablar al monte con el Señor. Vamos a leerlo, está en Éxodo capítulo 32. Tardaba en bajar del monte y le dijeron a Aarón que dice, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. O sea, se empezaron a desesperar porque Moisés no llegaba y querían a alguien que los guíe, querían ver a alguien que los guíe. Y eso es lo que muchas veces nos falta tener como niños también. Esa fe ciega, esa inocencia y esa fe constante que tiene un niño hacia su padre, esa fe ciega también nos hace falta a nosotros para que espiritualmente experimentemos cosas en el Señor. ¿Por qué? Porque armamos ídolos y ahí, bueno, armaron un becerro de oro y adoraron a los dioses y obviamente no terminó muy bien ahí la historia. Pero no solamente hace, muchas veces como evangélico lo usamos a este versículo para hablarles a los católicos sobre las imágenes y demás, pero muchas veces no nos damos cuenta que también el dinero es un ídolo. No nos damos cuenta que un pastor, un líder es un ídolo. Cuando ponemos a una persona, el pueblo de Israel había puesto a Moisés por arriba de Dios. Querían palpar, querían ver, querían tocar a quién los estaba guiando, querían ver a un Dios porque no podían confiar, no tenían la fe suficiente para confiar espiritualmente en Dios. Entonces necesitaban ver a quien
era Dios. Necesitaban ponerle nombre, estaban mal, no eran como niños. Entonces debemos tener en cuenta eso. Los ídolos no solamente son estatuas como el becerro de oro, que sino también son cosas que nos apartan y nos alejan de Dios. Muchas veces decimos el cigarro es pecado, pero en ninguna parte de la Biblia sale que el cigarro es pecado. En ninguna parte de la Biblia sale que el alcohol es pecado. Dice que emborracharse es pecado, pero ¿por qué muchas iglesias y por qué, por ejemplo, con el cigarro, por qué lo dicen que es pecado, pero no tienen bíblicamente forma de argumentar eso? A menos que saquen de contexto que el templo es el cuerpo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero en realidad es algo más simple que eso, que es que cuando nosotros caemos en una adicción, ya sea como el alcohol o el cigarro o el dinero, la adicción a las apuestas, son pecados porque nos alejan de Dios y se convierten en nuestros ídolos. Cuando el trabajo se convierte en una obsesión y no podemos ir y congregarnos, también se convierte en un ídolo. Porque la importancia de Dios pasa a segundo plano. Y ahí sí que importan los niveles. Y no hablo de niveles espirituales, sino que importa ponerlo arriba a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el dinero sobrepasa las cosas, o sea, cuando el dinero sobrepasa la importancia que tiene Dios en nuestra vida, pasa a ser un ídolo. Cuando el cigarro pasa a ser algo más importante y no podemos controlarlo y nos tiene esclavo, pasamos a ser esclavo del cigarro y no de Dios. Ahí también pasa a ser un ídolo. Cuando el alcohol, no podemos dejar de tomar alcohol o no, para pasarla bien, sí o sí necesitamos tomar alcohol, ahí también pasa a ser un ídolo. Y el título es Evangelio, política y sus ídolos. ¿Y por qué tiene que ver la política en esto? Ya aprendimos que no solamente una figura es un ídolo, sino también las cosas que que pongamos nosotros en primer lugar antes que a Dios. ¿Y por qué está la política? Porque como vivimos en Argentina, y esto siempre muchas veces es cuestión de argumento y debate, en mi casa y desde que tengo noción de sí, desde la primaria se habla de política, en la secundaria los compañeros hablaban de política. Argentina es un país muy político, le gusta hablar de todo y tenemos la mala fama de creernos que sabemos de todo y opinar de todo y hablar de todo. Entonces, la política es algo que está presente en nuestras vidas. Y como alguien cristiano, me molesta mucho porque es un ídolo permanentemente. Y a esto quería llegar y por eso me tomó mucho tiempo preparar y meditar en lo que iba a decir en este podcast. Porque llega un punto en que la política y los políticos pasan a ser un ídolo sobre nosotros. No que si somos de derecha, no que somos de izquierda. Como cristianos, a quién debemos apoyar? Como cristianos, ¿a quién debemos seguir? Eh, Algo que más repudio y que empecé a ver, que siempre repudié, por ejemplo, el típico caso de Maradona en Italia y acá también, cuando le hacen altar como si fuera un dios, como cuando lo tratan como si fuera un dios y que lo veneran, pero en realidad si vemos el contexto y el trasfondo de Maradona, aparte de ser el gran jugador que era, no era, o sea, cometió muchos errores y aún así lo tratan como Dios. ¿Cuál es tu ídolo? Y en tema de política también he vivido como cristiano permanentemente, siempre que hay elecciones en su tiempo, cuando la radio tenía mucha más fama, permanentemente veía cómo políticos se acercaban a mi papá y querían un lugar en la radio, querían hablar. ¿Por qué? Porque si sabrán, en Sudamérica, Brasil, el mayor porcentaje de población es, o sea, una gran parte, no sé, el 50 o no sé qué porcentaje. Mira, ahora lo voy a buscar, dame un segundo. Bien,
el 91% de Sudamérica se identifica como cristiano. Y en Argentina una gran población, por ejemplo, vamos a dividirlo en Latinoamérica. Ecuador, alrededor de 89% de la población se identifica como cristiana. Bolivia, aproximadamente el 90% de la población es cristiana. Paraguay, con cerca del 96,9%. Esto es cristiano evangélico. Cuando hablamos de cristiano y estos porcentajes son católicos, evangélicos y demás. En Argentina, por ejemplo, y esto es lo que quería llegar, el 80% de la población se considera cristiana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué entonces los políticos se acercan a los cristianos? Porque es una gran cantidad de gente que los vota. En realidad son gente que los puede llegar a votar. Y he visto cómo políticos se acercan a la radio y he visto cómo políticos le prometió, iba a los cultos y decía yo, pero si salgo reelecto, apóyenme, todos los cristianos apóyenme porque yo soy cristiana. Y voy a pelear por las creencias cristianas y por las iglesias cristianas, en este caso evangélicas, para que tengan un lugar, un espacio. He visto cómo iglesias por política y por un terreno, grandes sectarias, se han vendido a los políticos, pero después esos políticos cuando son reelectos ni siquiera aparecen. Hay un montón de videos de estas cosas y les voy a mostrar un caso ejemplo, por ejemplo, de mi provincia, de este político, lo conocen todo y hasta el día de hoy sigue metido en la política. Está metido ¿con quién creen? Con los evangélicos. Ahí están todos los pastores orando por este hermano. Ahí están todos los pastores orando. Y está mal si alguien se presenta en la política y es cristiano, ¿está mal? No está mal porque puede fomentar y puede aportar nuestros valores como cristiano y puede fomentar a Dios, el evangelio. Pero esta gente ni siquiera no es cristiana, no habla nunca en sus discursos, en sus presentaciones, nunca han mencionado a Dios en su vida, no son cristianos. Y cuando son reelectos desaparecen. Y miren lo que pasa acá. Ahí están todos los pastores, todos, está llena la iglesia, qué bonita la iglesia, toda llena. Se cae. Es algo que me molesta rotundamente. Como cristianos no podemos en esta clase de políticos porque sabemos cómo son. No podemos estar metidos ahí, no podemos estar viendo estas cosas. Otro caso. ¿Quieren ver otro caso? Les voy a mostrar otro caso. Imperio no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada. Porque a Dios no le temo. Porque a Dios no le temo. No sé qué estamos haciendo como pueblo cristiano. Y hay mucha gente. Y este es Maduro. Porcentaje. Quiero ver el porcentaje en Venezuela. El 96% de la población en Venezuela se identifica como cristiano. No podemos apoyar a esta clase de gente. Y encima que sabemos que si nos informamos y buscamos un poco más, sabemos que esta persona es un dictador. Que no existe la democracia en él. No hay, y más con las declaraciones que dice. No podemos decir y no podemos apoyar como cristianos esto. Muchas veces mi papá, que es el pastor de la iglesia, dice, muchas veces nos merecemos el gobernante que tenemos. Pero no podemos como cristianos apoyar estas cosas políticas, no podemos apoyar estos partidos políticos. Porque es una vergüenza, es vomitivo. A alguien como cristiano le debería ofender y enojar estas cosas.
vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver por qué. Y hay algo que me molesta a mí de la izquierda, y yo no soy partidario ni de derecha ni de izquierda, y como cristiano les recomiendo que apoyen a alguien. Y esto es debate, y siempre he tenido un poco de debate con mi papá acerca de esto, un tema, porque él en su tiempo era de tal partido político y por ahí. Obviamente uno, por ejemplo, ahora con el tema de la actualidad, y como Argentina es un país netamente, o sea, que le gusta hablar de política, y desde niños estamos metidos y informándonos acerca de política, y mucho más ahora que están las redes sociales. Entonces los jóvenes investigan y se informan mucho más que la gente, que la generación pasada. Y una de las cosas, como cristiano no podemos apoyar, por ejemplo, a la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda, miren, les voy a mostrar y después les voy a comentar qué hace la izquierda. Y es fácil, es tan simple como informarse. Debate por una clase de ESI en Córdoba que enseñó a poner un preservativo con la boca. Esta es la educación sexual que están fomentando. No puede pasar esto en una escuela. Estamos hablando de que tenemos que ser como niños, y la inocencia del niño se está perdiendo en eso. No está mal educar a una persona, o sea, a alguien adolescente, para prevenir enfermedades, para que no se mande ningún error en su vida, no cometa ningún error en su vida, que no sea por iluso, no traiga un hijo y que después se lamente porque no tenga con qué darle de comer, para que las niñas se protejan y se cuiden y entiendan que lo valioso de su cuerpo, para que los niños chicos no sean abusados por personas y que tengan cuidado. Está bien eso, pero llegar al punto de que los partidos políticos, y esta izquierda, pero yo no quiero hablar que está mal la izquierda o que está mal que está bien la derecha, no. Pero no podemos apoyar estas clases de cosas porque están estropeando a nuestros niños, le están sacando la inocencia a nuestros niños. Y para los que no entiendan el que les estoy mostrando, es una profesora en una escuela usando un consolador, un pene, no sé de qué material será, y enseñándole a poner, a poner un preservativo con la boca a niños. Y el Señor dice: traed a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estamos aprendiendo que debemos ser niños, como niños, porque son inocentes, y le están enseñando eso. Si seguimos investigando, informando, no les voy a mostrar todos los videos, pero también han salido declaraciones de madres en juzgados haciendo acusaciones a esta clase, a la ESI, que son de cierto partido político, acusando de que a su hijo le estaban enseñando, que si uno veía el programa de esta educación, famosa educación sexual, les estaban enseñando a 20 formas de decir pene, 20 formas de decir vagina. Diferentes tipos de papá, diferentes tipos de mamá. Usaban escuelas técnicas para hacer penes de madera, para que se den clases. Y si no solamente pasa en Argentina, si empezamos a buscar un poco más en otros países, y yo vi videos más explícitos acerca de esto, que no sé en qué país era, pero en un aula eran 2 profesoras rodeadas de alumnos, aproximadamente 12, 13 años, y la maestra agarraba un consolador, se lo ponía en la parte de abajo, y la otra señora como de 50 años se ponía un preservativo en la boca y le practicaba eso, estaba demostrándole eso, están sexualizando a los niños. Esos son los ídolos que tenemos, esos son los ídolos que están apoyando. No, como cristiano no podemos apoyar esos partidos políticos. Como cristiano no podemos tener esa clase, esas personas como nuestro referente en política. ¿Y qué tiene que ver esto con los ídolos? Porque hace poco, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada y está con prisión domiciliaria. Y podemos ver un montón de gente
que sale a marchar, un montón de gente diciendo no, que se acabó Argentina, el futuro del país está acabado, Cristina, sos mi ídola, Cristina, te amamos, idolatrando a esa persona como si fuera ¿quién? ¿Dios? Y les voy a mostrar. Vamos a ver qué dice esta chica. No lo banca nadie y es increíble todavía la fuerza y el sacrificio que está haciendo ahora, porque esto es un sacrificio. Hablaba recién que esto se puede transformar en una especie de santuario, porque muchos, como vienen, sí, leen, otros dejan un cartel, una nota. Yo creo que sí, que se va a convertir en un santuario. Se está haciendo un santuario. Están idolatrando a personas con errores y después salen declaraciones. Sí, sabemos que Cristina robó. Pero no importa porque robó para los pobres. Y muchas veces nosotros somos cristianos y apoyamos esta clase de cosas. En España, la izquierda está fomentando por medio de leyes y le están dando el poder y la autoridad a los padres que tienen muy mal la cabeza. Porque dice, los padres creen que su hijo recién nacido, su hijo menor de edad, que todavía no tiene conocimiento, no aprendió ni siquiera a escribir, le pueden y tienen el derecho de mutilar sus genitales. Porque ellos creen que su niño se cree mujer, porque ellos creen que su niña se cree varón. ¿Saben lo que es una cirugía de ese calibre? ¿Saben el daño que le están generando? Están sexualizando niños, están mutilando niños, se burlan de Dios. No podemos permitir eso como cristianos, no podemos tener a un referente político como eso. Y lo que quiero tocar en sí es que no podemos ser como esas personas que idolatran a Maduro, que idolatran a Cristina Fernández de Kirchner, no por lo que hacen y no por lo que se ven muchas veces, pero nuestros valores cristianos están muy fuera de eso, fomentan el aborto, sexualizan a nuestros niños con la excusa de que es educación sexual, pero de educación sexual no tiene nada. ¿Qué estamos haciendo? No podemos apoyar estas cosas que no tienen ni siquiera valores cristianos, fomentan el aborto. La familia, como Dios la creó y la preestableció y que vio que era bueno, tergiversan todo. No podemos estar a favor de un partido político que hace eso. No. Por eso a lo que voy es que no podemos idolatrar a personas que no podemos idolatrar a una persona simplemente porque creemos que estábamos mejor con esa persona, idolatrarla de la manera en que la están idolatrando. Y yo sé que hay muchos cristianos que lo están haciendo y no podemos permitir y no podemos apoyar a personas que hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque está alejado de lo que es Dios. Pero si uno a esas personas les preguntan sobre Dios, como Maduro, él no le tiene miedo a Dios. Él es más que Dios. Si después buscan, hay más cosas que él hablaba en nombre de Dios por un simple poder político, porque él quería estar en la política y decía que Dios lo había metido ahí. No pueden idolatrar a estas personas. Si aman más yo sé que hay cristianos que tienen que ir a marchas de ciertos partidos políticos porque los amenazan porque le van a quitar un plan social. ¿Acaso ese plan social es más importante que Dios? Sabiendo todo lo que hacen, sabiendo cuáles son sus creencias, sus principios y sus valores y que están muy lejos de lo nuestro. ¿Es más importante ese plan social que Dios? ¿O es Dios el que se va a hacer cargo de todas esas cosas? Nos falta más inocencia como niños. Nos falta más esa fe como niños. No podemos tener ídolos. Y no solamente es en la política, sino también es en el mundo evangélico. Hasta hoy día en la tarde estaba viendo que un pastor que era Cash Luna
que salía y estaban en la iglesia y estaban todos tirados. Y de la nada llama un profeta que estaba sentado en primera fila y le dice, vení. Habla en el micrófono. Y estaba hablando en el micrófono y era la reacción de unos chicos que le decían, este es el profeta Viri Viri, ya vas a ver por qué. Y le pasó el micrófono y hablaba y empezó a hablar. Viri 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 Viri. Y Cash Luna, en el momento en que ese profeta empezó a decir esas cosas, se empezó a morir de risa y se tapaba la cara. Y se empezaron a morir de risa los dos y el otro interpretó una cosa. No podemos tener esa gente de referente en la vida cristiana, pero no, ese no es el problema. El problema es esas personas, Dios les juzgará por lo que está haciendo y nosotros tenemos que remarcar esas cosas porque le hacen mal al pueblo de Dios, pero también el problema es que idolatramos a pastores, idolatramos a líderes. Billy Graham hace poco falleció y Billy Graham fue un hombre que lo usó Dios de gran manera. No de Billy Graham, Jimmy Swaggart, que al pastor le gustan las canciones. Falleció hace poquito en este año. Y mucha gente lo usó de gran manera. El Señor Jesús lo usó de gran manera. Predicador muy bueno. Tocó muchas vidas, pero cometió un pecado. Mucha gente lo crucificó por el pecado que cometió. ¿Y saben por qué hay muchas personas que no pueden y crucifican a las otras personas y no pueden tolerar lo que hizo ese pastor y no pueden aceptar que aún haciendo penitencia por muchos años y admitiendo y reconociendo su error, que cometió un pecado, no lo pueden perdonar y lo crucifican a mansalva? Y muchos creen que hasta que fue al infierno y los condenan. ¿Por qué creen que hacen eso? Porque tienen ídolo, lo tienen de ídolo. Idolatran más a un pastor y cuando esa persona falla, se decepcionan. A igual cuando nosotros somos niños y nos dicen que Papá Noel no existe. ¿Quién es nuestro ídolo? ¿A quién adoramos? ¿A Dios o a un pastor? Y Jimmy Swaggart es muy bueno. Dios lo usó grandemente. Y eso no se lo quita a nadie, ni su pecado. Pero la gente lo ataca y como cristianos lo atacamos porque pensamos que el pastor es una gran eminencia, pensamos que el líder es una gran eminencia. Este chico que pensaba que el café era pecado también pensaba que el gimnasio era pecado, que hacer ejercicio era pecado. Y esa persona era líder. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona le estaban enseñando eso. La otra vez fui a una iglesia, nos invitaron a una iglesia y fuimos y yo por no quedar mal y ahí me di cuenta que cometí un error porque me dejé orar por cualquiera. Cuando me van a orar, el pastor, encima era un pastor, que me oraba, me pegaba acá para hacerme perder el equilibrio cuando tenía los ojos cerrados. Eso no es de Dios. Y no podemos, y tenemos mucha gente que idolatra a este tipo de personas. No, que es profeta, vamos a ver el profeta. No, que el pastor esa iglesia va a hacer salir a mis hijos de la droga. No, es Dios. Y no importa cuántas veces te cambie de iglesia, no importa cuántas veces te cambie de pastor, no importa cuántos ídolos tengas en internet y escuches sus prédicas, Dios es el que hace la obra, Dios es el que da el crecimiento. Y no podemos tener ídolos en la iglesia tampoco. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por Dios o por el pastor? Y tenemos que tener cuidado muchas veces. Porque así como somos niños, o sea, debemos ser como niños. Y muchas veces ahí también nos damos cuenta que somos como niños. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo predicaba en la iglesia, había una hermana que decía, ay, ahí está ahí está el pastor de mis hijos. Él va a ser el pastor de mis hijos. Yo ni siquiera quiero ser pastor. Y no sé qué va a deparar de mí en un futuro y no sé qué tenga Dios predestinado para mí. Pero si yo hubiese tenido otro tipo de cosa en mi corazón, seguramente me hubiese dejado envenenar por eso. Si bien esa persona no lo hacía de mala manera, pero me estaba idolatrando, me estaba adorando a mí y eso tranquilamente yo me podría haber confundido con esas cosas y creerme el gran predicador. Y hay muchos
hermanos que dejaron la iglesia porque creían que eran la gran cosa, porque hermanos los adoraron. Ay, que mi lidercito, ay, que mi lidercito, ay, que el gran predicador. Y ahí están, pecaron, hicieron las cosas mal, ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque siguieron a sus ídolos. Y tener ídolos y esas cosas, ídolos en la iglesia, ídolos en nuestra vida, nos aleja de Dios y no podemos tener eso en nuestra vida. Entonces, no dejemos, analicemos nuestra vida, analicemos qué consumimos en la tele, analicemos a quién idolatramos. No podemos idolatrar a alguien por la política, no podemos idolatrar a un pastor, no podemos idolatrar a un líder de iglesia. Yo lucho constantemente por un joven que idolatra constantemente al líder del café, al líder del que hacer ejercicio está mal. Constantemente tengo una lucha con esa persona porque no está entendiendo que está adorando a una persona y esa persona le falló. Ya no está ahí con él, yo no la veo a esa persona, sino que está Dios ahí, pero él no puede ver que está Dios ahí porque sigue adorando a alguien físico, porque dejó de tener una fe ciega en Dios, como si fuera un niño. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es algo que me enoja, es algo que me frustra muchas veces y por eso me exalto y por eso tenía que hablar de esto. Y seguramente tenga un mensaje al inicio esto de advertencia, porque este es un mensaje, son cosas sensibles. Seguramente mucha gente se va a ofender por lo que dije, pero es la verdad. No podemos apoyar cosas, no podemos idolatrar y adorar a personas como estas, que nos alejan de Dios y nos apartan de Dios, que tienen una idea diferente a la de un cristiano. Y sobre todo no podemos adorar a nadie más que no sea Dios. No nos podemos arrodillar ante nadie. Y es por eso que ahí, por más que vayamos a la iglesia, nos va a ir mal si adoramos más al dinero, si adoramos más al trabajo, si adoramos más a nuestras adicciones. No es más, si adoramos a esas adicciones y las tenemos como nuestros dioses y dejamos a Dios en un segundo plano. Mi nombre es Tobías Palacio y esto es el episodio 2 de Germinar Podcast.